Bienvenidos a La Séptima Obsesión, esta propuesta sobre cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Reñeraz, junto a mis compañeros de equipo, Juan Cruz Figueroa Zanotti, Edgardo Vilela, y en el episodio de hoy va a estar acompañándonos Álvaro Verón. Bienvenido, Álvaro. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí hablando de lo que más me gusta, que es el cine. Y en este caso en un episodio muy particular, ¿cuál es, Pablo? Vamos a estar hablando de cine fantástico. Así es, y le hemos puesto de nombre Magos y Dragones. Le hemos puesto sobre todo por dos elementos principales que tenemos en lo que es el cine de fantasía, como pueden ser los magos, como pueden ser dragones, en un mundo en donde puede pasar todo, cualquier cosa que podamos tener. Ya no vamos a meter de lleno eso. Yo quería darle la bienvenida a Álvaro, así como le hemos dado la bienvenida a Santiago, a Julieta. Bueno, este es el primer programa que vamos a estar junto a vos, Álvaro. Así es. Y vamos a estar durante todo este 2026, ojalá el 2027 también, compartiendo con vos, con Santiago y con Julieta el programa de la Séptima Obsesión. Arrancabas vos recién, Juan, haciendo como una especie de definición de cine fantástico. Sí. Bueno, ahí se presta mucha confusión porque hay un límite muy finito entre la ciencia ficción y el cine fantástico. Y haciendo riguroso, lo que separa una cosa de la otra es que en el cine fantástico no tiene una pata atada a la realidad, a la ciencia y a lo posible, sino que es totalmente fantasioso, es totalmente ficticio, es totalmente una invención. En cambio, la ciencia ficción sí es una fantasía, pero que tiene un pie puesto en la realidad y en la ciencia. Esa es la diferencia. Y después, en la ciencia, en el género fantástico, predominan los magos, los duendes, las hadas, las espadas, los dragones, etcétera, etcétera, que son como personajes característicos de este género. Sí, y un poco de lo que hablábamos fuera de micrófono y antes de empezar, haciendo un poco ahí de docencia, es que el padre de lo que es el cine de fantasía o fantástico es Georges Méliès. Sí, porque Georges Méliès es el primer cineasta, luego de los hermanos Lumière, que empieza a filmar películas. Lo que los diferenciaba de los hermanos Lumière es que ellos usaban la cámara y el cinematógrafo como registro documental, y Méliès empieza a utilizar la invención para hacer ficciones, y él, como era mago, le gustaba la fantasía. Entonces, por lo general, cuando uno repasa las películas que hizo Georges Méliès, son la gran mayoría de género fantástico. Claro, ahí haciéndole una pregunta a Álvaro, ¿cuáles son las películas así de fantasía que a vos te gustan ver? A mí las que más me ha gustado ver ha sido El Señor de los Anillos. Para mí, que ya lo vamos a hablar más adelante en el siguiente bloque en particular, a mí El Señor de los Anillos ha sido una película que me voló la cabeza, pero por una cuestión de esta facilidad que tiene Tolkien, ¿no?, para crear mundos totalmente completos, con su propio universo, con sus propios lenguajes, con sus propios submundos dentro de lo que sería en este caso la Tierra Media. Creo que El Señor de los Anillos a mí me ha abierto la cabeza. Claro, bien, bueno, nada más y nada menos que una de las películas que mejor llevadas a la pantalla está dentro de lo que es la literatura, la que más dentro de todo ha sido fiel a los libros. Tenemos 3 entregas de El Señor de los Anillos, que luego se hacen las 3 películas: El Retorno del Rey, La Comunidad del Anillo y las 2 que la verdad, voy a comentar un sincericidio. A mí me falta ver la última película del Señor de los Anillos. Nunca la ¿No sabes quién es todavía el Señor de los Anillos vos? No, todavía no sé quién es el Señor de los Anillos. Entonces, la verdad que es una deuda. Pero la que sí, aquí estaba chusmeando un poco en el guión, la primera película que podemos tomarla como dentro de lo que es el género de fantasía es El Mago de Oz. Sí. Que se traslada en el cine
al mundo fantástico con una ambición visual inédita para la época, que eso hablábamos también un poco de que el cine de fantasía viene justamente a romper siempre con estas barreras de la búsqueda visual, de lo que es la parte de los efectos especiales, y que siempre está un poco más adelantada a la época. Sí, es lo que es verosímil de hacerse en pantalla con las invenciones que hay en la época en cuestión. Y bueno, el caso del Mago de Oz, bueno, para la época, uno lo ve ahora y capaz que sí, te van a resultar muy simpáticos los efectos con los que te vas a encontrar, pero para la época 1939. Eran wow, claro. Recién eran los primeros años del cine con sonido incluso. Y ver esa cantidad de efectos prácticos, porque no había tampoco la tecnología como para hacerlo en postproducción como es ahora, realmente son pioneros en muchas cosas. Hay un video en YouTube que los invito a que lo busquen y lo vean, que es cómo hicieron el tornado. Bueno, no quiero spoilear la historia del Mago de Oz, pero bueno, hay un tornado que tiene mucho que ver con la trama. Bueno, y ahí te muestra cómo han hecho el efecto, y está hecho con una media cancán. ¿En serio? Sí, está hecho con una media cancán, una media de nylon, la media finita. La media finita. Bueno, con eso está hecho el tornado del Mago de Oz. Y vos lo ves, y claro, y se la rebanca el efecto más para esos años. Y a propósito del Mago de Oz, hace poquito ahora han salido todas, no sé, son dos, o está dividida al medio la historia, las historias estas que siguen con Wicked. ¿Hay dos Wicked? ¿Es 1 y 2? ¿O tienen nombre diferente? No, son 1 y 2 creo, porque son con el mismo cast, que está Ariana Grande inclusive. Sí, así que sí son 2. Bueno, yo las he visto a las dos y son para muy niños. No. ¿Más que la del 39? Sí. No sé si más que la 39, pero está ahí en el mismo rango. Pero sí, es un universo muy. A mí lo que me ha quedado es el león, el hombre de hojalata, el hombre de paja, bueno, la chica, el tornado, las escenas de baile, porque a mí me gustan mucho los musicales. Entonces, bueno, son cosas que han quedado ya en la cultura popular, o sea, qué sé yo, todas las personas que les gusta ver películas en algún momento se han tropezado, aunque sea con una escena del Mago de Oz. Y me parece es un género para iniciarse en esto de meterse a ver películas y de consumir contenidos. Me parece que es una linda puerta de entrada este género, ¿no? Porque es un género muy amigable. A mí me ha pasado con La Historia Sin Fin, que es mi mejor película de este género, que cuando era niño yo he visto La Historia Sin Fin y he quedado enamorado. De grande le he vuelto a ver y he dicho, ha envejecido muy mal La Historia Sin Fin. Sí. Pero yo le guardo un gran cariño y me ha servido para, a través de esa historia, empezar a buscar cosas parecidas en esa época. Y es una linda puerta de entrada del género fantástico para empezar a bucear por el mundo del cine. Bueno, hablabas recién del tornado, del Mago de Oz, así que vamos a escuchar un poco lo que es este momento de cuando Dorothy llega al mundo fantástico después del tornado.
Bien, ahí escuchábamos Este hermoso momento, ¿no? este hermoso momento cuando entra Dorothy dentro de lo que es el mundo de Oz. Y aquí hablábamos fuera del micrófono que en las diferentes películas del Mago de Oz se tocan diferentes temáticas y se tocan diferentes también puntos de vista. La última que he estado viendo, que estaba buscando ahí, es la del 2012, la que actúa James Franco, Oz, el Poderoso creo que se llama la película. Y la verdad que tengo recuerdos así muy vagos de la película, pero sí, por ejemplo, de El Mago de Oz original me la acuerdo patente. Sí, y después de esta saga de las Wicked, a mí lo que más me ha gustado es el Mago de Oz en sí. No voy a spoilear, pero cómo está construido el Mago de Oz, y después la de los simios alados, porque eso me había quedado en la cabeza dando vueltas de verla en la primer película del Mago de Oz. Bueno, aquí lo han tomado esos personajes y están muy bien logrados. Los efectos también son buenísimos de Wicked. A mí me ha quedado ahí haciendo ruido las actuaciones de los protagónicos, pero la película, el universo, porque como está planteado, calculo que para los niños va a ser muy interesante. Si la ven los niños les va a gustar mucho. Sí, y hay algo que bueno, eso también es gracias a Peter Jackson, el tema que todo lo que ha sido parte de películas de fantasía o películas fantásticas, este mundo fantasioso, siempre ha sido tomado más para un cine familiar o un cine casi de espectáculo infantil o de entretenimiento para niños. Así que yo creo que también es por eso que quizás es muy común dentro de todo que los niños o lo que es la parte infantil se sienta más adepta a lo que es el mundo de fantasía. Claro, es que es por lo que ha estado batallando el género desde el Mago de Oz en adelante hasta donde vos bien remarcabas las películas de Peter Jackson, que yo creo que ahí empieza a dar la vuelta a la tuerca de este género. Y para terminar el bloque, vamos a escuchar un poco lo que es la canción principal del Mago de Oz, Over the Rainbow, cantada por la mismísima Dorothy, y de ahí volvemos con más Séptima Obsesión. We must be over the rainbow. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. La Séptima Obsesión. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
continuamos en la séptima obsesión. Estamos hablando sobre el cine fantástico. Hemos estado haciendo un repaso de cómo se origina este género, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver, sobre todo con el género literario fantástico y cómo se va pudiendo llevar a cabo esas adaptaciones a ser verosímiles en una película en pantalla. Entonces también está muy relacionado con los recursos tecnológicos con los que cuentan los directores para ir pudiendo hacer realidad estas fantasías, ¿no? Yo me acuerdo, luego del Mago de Oz que estuvimos hablando en el primer bloque, hubo una carrerita. Cuando digo carrerita es de ir inventando aparatos, inventando sistemas para poder contar historias, ¿sí? En ese contexto está King Kong, que cada vez se la fue contando mejor a medida que hubo elementos y dispositivos tecnológicos para poder hacerlo cada vez de forma más fiel para el espectador. Y hoy nos encontramos en el 2026 con un género que es súper desafiante. ¿Por qué? Porque si te largas a hacer una película fantástica en el 2026, tiene que estar desde los efectos y la resolución muy bien hecha para que te la puedas creer. Entonces, por lo general también son películas que son muy costosas. Hablaba hace un ratito de Peter Jackson. De Peter Jackson, y yo decía que mi película favorita del género era La historia sin fin. La historia sin fin es una película alemana de un director que se llama Wolfgang Petersen, que después de esa película lo llevaron a Estados Unidos a trabajar en Hollywood, y es la película más cara de la historia del cine alemán. La historia sin fin. Estuvieron mucho tiempo para poderla hacer por los muñecos, los animatrónicos, los efectos para poder lograr hacer esa historia. Y bueno, después hizo todo un caminito en Hollywood, Wolfgang Petersen, y yo hoy veo no puedo separar el cariño que le tengo a la película con efectos especiales ya totalmente obsoletos, si se quieren, ¿no? Pero funciona, o sea, tiene algo, es tan tierna la historia que por ahí sí te sigue llevando y atrapando. Entonces, volviendo en esta carrera tecnológica para poder hacer más verosímiles y para hacerlas mejores, creo que le ha hecho mucho bien al género en el sentido de poder hacer cosas cada vez mejores, resueltas, desde la imagen, desde el sonido, desde los efectos. Es que yo creo que justamente narrativas nunca han faltado en este género. Siempre han habido narrativas que incluso desafían muchos aspectos de la vida cotidiana. Y hay muchas películas que han quedado así como en el recuerdo, más allá de la historia sin fin, como por ejemplo Conan el Bárbaro, que también buscaba una narrativa mucho más madura para salirse de ese cine familiar que decía Juan recién, que había quedado como un poco encasillado el Mago de Oz. Después Willow, que también un poco se acercaba a lo que era este mundo fantástico propuesto por Tolkien. Y yo creo que, a mi modo de parecer, algo que ha favorecido mucho todo esto que vos decías, Pablo, de cómo hubo esta carrera por inventar recursos para poder mostrar todos estos efectos especiales. Yo creo que el gran salto se da gracias a Jurassic Park, que si bien no podemos considerar o no una película fantástica, es más tirando ciencia ficción obviamente, pero el salto de calidad de producción gracias a los efectos de computadora, yo creo que ha ayudado muchísimo. Estamos hablando de 1993, hoy ves la película, capaz dices, no, ha envejecido mal Jurassic Park, pero ahí ha puesto de la primera piedra. Sí, yo creo que son 3 películas. Está King Kong, la primera, blanco y negro, la primera. Después tenemos El Mago de Oz. Más para acá tenemos, bueno, ahí hay unas cuantas, no podemos mencionar una. Y después tenemos Jurassic Park. Son así como los pilares que han ido haciendo evolucionar. Y si venimos más para acá en el tiempo, nos vamos a topar con James Cameron y Avatar. Y poder contar Avatar, que creo que ha sido la génesis de que tras de poder contar Avatar con todos esos recursos, ha sido el puntapié para que se
se dispare todo el género de superhéroes, porque si no se hubiese hecho Avatar, creo que el género de superhéroes va a seguir siendo esos superhéroes de los años 90, 80 que eran súper risueños, porque no eran chistosos, no te generaban otra cosa. Sí, no, totalmente. A ver, por ejemplo, mi introducción dentro de lo que ha sido el cine de fantasía ha sido con Harry Potter, que creo que la mayoría también va a estar de acuerdo por ese lado. Y me acuerdo que para mí era gracioso, o para mí era fantástico ver cómo Harry Potter se tapaba con una manta y se volvía invisible y vos no lo veías. Y vos decías, ¿cómo hacen eso? Y después te das cuenta que lo único que hacían era usar un croma para hacerlo desaparecer, y vos dices, te mata la ilusión, la fantasía. Pero a tal punto llega la invención dentro de lo que es el cine o el género de fantasía, que podemos llegar a hacer eso. Y hay otra cosa que sucede mucho, que hay películas que por hacerlas rápido, no tienen los recursos técnicos suficientes y terminan fallando, que creo que ha sido el caso de Ambos del Universo, el primer intento de llevar a pantalla a He-Man con Iván Drago, no me acuerdo el nombre del actor, Dolph Lundgren, en el papel de He-Man. Bueno, este año, en el 2026, está por estrenar la nueva versión de He-Man. Vamos a ver, Edgardo, si le hacen justicia con la nueva He-Man, esperemos que sí. Pero en esos años, en la década del 80, cuando se hizo Amos del Universo, no estaban los efectos como para mandarse a hacer lo que hicieron. Entonces terminó quedando algo risueño, digamos, con efectos muy, muy elementales. Sí, ahí también hay algo que quiero recalcar un poco de lo que es el cine de fantasía y El Señor de los Anillos. Es que El Señor de los Anillos también incluso ha ganado un Oscar, creo, hace un tiempo, y también es como que le ha dado ese poder dentro de todo, dentro de la industria, al cine de fantasía. Sí, vamos a escuchar cuando hablamos de Jurassic Park, quién es el padre maestro de Jurassic Park, Steven Spielberg, y vamos a escuchar cuando Steven Spielberg era el encargado de anunciar al ganador de la mejor película del año, y se lo otorga a El Retorno del Rey. There's a reason they save Best Motion Picture for last. It's the sum of all the ingredients, the end of a journey that always starts with a dream. And this year, those dreams were prompted by the J.R.R. Tolkien Lord of the Rings trilogy, by Patrick O'Brien's massive Aubrey Maturin novels, Laurie Hildenbrand's tribute to a fabled racehorse, Dennis Lehane's tautly written crime drama, and in a moment when two disaffected characters meet in a foreign landscape. These then are the nominees for Best Motion Picture. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Fran Walsh, producers. Lost in Translation, Ross Katz and Sofia Coppola, producers. Master and Commander, The Fight Side of the World, Samuel Goldwyn Jr., Peter Weir, and Duncan Henderson, producers. Mystic River, Robert Lorenz, Judy C. Hoyt, and Clint Eastwood, producers. Seabiscuit, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, and Gary Ross, producers. And the Oscar goes to, it's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Fran Walsh, producers. Ahí escuchábamos cómo le entregaban al Retorno del Rey el Oscar. La verdad, es increíble, y para muchos ha sido por mucho tiempo una controversia que El Señor de los Anillos haya ganado un Oscar. Fue la puerta inicial para que la industria comience a considerar a este género como algo que ya estaba formando parte del cotidiano y de los gustos de la audiencia. Y en esta edición de los Oscars, en 2004, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, rompe récord con 11 nominaciones y encima gana las 11 nominaciones, que son Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección Artística y un largo, etcétera, porque es un récord que ahora en nominaciones lo ha logrado romper la nueva película Sinners, que tiene
aproximadamente casi todas las nominaciones. Vamos a ver si empata con El ¿De Señor qué de los año Anillos. es esta película? 2003, O sea, ¿hace cuántos años? 23. Hace 23 23 años. años. Bueno, si llega a ganar cine, vamos a ver si 23 años después alguien me está hablando de cine. Creo que nadie me está hablando No, de cine. seguro. Pero creo que esta película le ha hecho muchísima justicia a los textos de Tolkien. Creo, sin temor a equivocarme, que es una de las mejores adaptaciones. Yo había leído los textos de Tolkien mucho antes del furor del El Señor de del los Anillos. Señor de los Anillos. Yo lo veía como una novela de un escritor muy famoso, que era Tolkien, bla, bla, bla. Y ya me había hecho yo la película en la cabeza. Claro, cuando me siento a ver la primera que salió, la Comunidad del Anillo, era tal cual. O sea, está muy bien adaptada, está muy bien adaptada. Desde el guión, desde la puesta, desde la caracterización de los personajes. Es impecable el trabajo que ha hecho Peter Jackson. Entonces, no veo por qué el cuestionamiento a que una película bien hecha desde todos los lugares gane lo que tenga que ganar. Me parece muy Sí, bien. bueno, el libro más vendido de ese 2004 es nada más y nada menos que La Comunidad del Anillo. El libro más vendido en el mundo en ese año es La Comunidad del Anillo. O sea, también ha invitado a releer esos libros, esas obras en las cuales se ha ido basando esta película. Bueno, Yo- eso, perdón. No, yo me acuerdo como iban sacando por partes la película, porque si no tenía que ser una película de 9, 10 horas. Claro, yo cuando leía hay una escena que creo que está en la última de una araña gigante. Sí. Yo decía, yo no veo la hora de que la filmen esa escena, porque yo cuando la he leído me ha dado mucho asco el tema de la araña, cómo los envolví, y la ves y está espectacular. O sea, los orcos, cómo iban a adaptar los orcos, El mismo Gollum. cómo lo iban a adaptar a Gollum, cómo lo iban a adaptar a los elfos. Bueno, está todo maravilloso. A los bárboles, que eran personajes que eran árboles que caminaban. Y vos ves la película y está todo el universo de Tolkien, está está hecho con mucho respeto, creo que esa es la palabra. Bueno, con el desafío que ha sido grabar las 3 películas al mismo tiempo. Sí, ahí quiero recalcar lo que decía Álvaro, que también es digno de admirar que muchas veces el cine de fantasía o el cine fantástico nos lleva a volver a leer. Y eso está bueno. A mí me gusta mucho que la gente lea y considero que dentro de todo, sí, el cine de fantasía nos está volviendo a esa parte que es la literatura. Bienvenido sea. Sí, y bueno, para cerrar este bloque, vamos a escuchar un poco lo que es Concerning Hobbits, que es la canción de la comarca de los Hobbits. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en La Séptima Obsesión en este episodio dedicado a las producciones audiovisuales y el género fantástico. Venimos haciendo un repaso de los inicios y la evolución del género. Quiero aprovechar para mandar un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha todos los sábados a las 21 horas por FM Santa María en Jujuy 104.9 y a nuestra audiencia de Santiago del Estero, quienes nos escuchan todos los martes a las 15 horas por Radio Estudio 1. También a quienes lo hacen por nuestro canal de YouTube. Y me quiero detener en lo que decía Juan al final del bloque anterior, de cómo el lanzamiento de producciones audiovisuales de este género promueven la lectura. Eso es evidente, está en la práctica de todos los textos que se venden cada vez que sale una nueva propuesta. Hasta hace poquito, hasta el año pasado, había un récord de ventas con la película Five Nights at Freddy's. No sé cuántos libros han sacado de eso, pero yo preguntando aquí en Santiago en el librería, los textos que más se vendían eran los de Five Nights at Freddy's. A mí me llamó la atención y tras de eso terminó viendo a la película, que es una adaptación de un videojuego. Está en clave de terror, capaz que no entre estrictamente lo fantástico, pero cuando sale algo así es como que se venden muchos libros y la gente lee. Sí, bueno, a mí me pasa que desde hace 2 años atrás he empezado a consumir mucho lo que es el manga y mucho lo que es algunas cuestiones como el anime, y que quizás, como bien veníamos hablando, que hay muchas cosas que no se pueden realizar dentro de lo que es la pantalla, ya sea por unas cuestiones de logística, porque no se puede reproducir o no estamos con quizás la suficiente tecnología para poder hacerlo. Bueno, el anime y el manga lo puede lograr hacer en muchos aspectos, a tal punto que a veces te dejan episodios cortos. Volvemos al sistema de quizás un episodio de 25 o 30 minutos, más de eso no, en donde también pasan muchas cuestiones de fantasía. Y hablando un poco de lo que es la expansión del género hacia lo que es la parte televisiva, porque últimamente también por ese lado, desde la parte fantasiosa, desde el anime, desde el manga, ha logrado llegar también hacia la televisión. Sí, la televisión que propone una dinámica diferente al cine, como por ejemplo más tiempo de producción, o sea, te da el tiempo necesario de profundizar mucho más en las distintas narrativas que hay dentro de estas obras. Y yo creo que la obra fantástica adaptada en la serie en formato televisión más importante de los últimos años es Juego de Tronos, y qué mejor que hacerlo que escuchar lo que ha sido los créditos iniciales de la serie.
ahí un poco escuchábamos lo que era la banda sonora del inicio de Juego de Tronos, que también ha sido una serie que ha dado mucho de qué hablar, ha sumado muchísimos adeptos a lo largo de los últimos años. Muy criticado el final, no voy a spoilear, no voy a hablar del final. Yo nunca le terminé de ver la serie también por una cuestión de que ya se había hecho muy extensa, había perdido el hilo en algunas cosas, lo tengo que ver, pero ya sabiendo el final medio como que a veces cuesta un poco, pero la verdad muy bien lograda. Un final improvisado dentro de todo porque el autor de los libros de Juego de Tronos, George R. Martin, nunca terminó el último libro. Entonces todo lo que pasa en la serie a partir de la temporada 8 en adelante es todo totalmente improvisado. Y yo creo que no hay que sacar el crédito a los guionistas de la serie, porque bueno, hay que improvisar un final de una serie que no te está dando tiempo de nada porque la gente quiere saber, quiere seguir y no hay que perder el paso. Entonces yo no le quitaría el crédito. Sí es un final muy feo, muy cerrado de manera abrupta, pero muy bueno. cerrado. Yo de esta serie he visto la primera temporada, me acuerdo que la he visto completa y he visto algo de la segunda. Y con lo que me quedo, que a mí me ha llamado mucho la atención, es cómo a partir de esta serie todos los actores y las actrices han estallado en todas las producciones audiovisuales que se han hecho a continuación. Emilia Clarke, Aquaman, Bueno, aparece Pedro Pascal en Pedro Pascal. El personaje, el actor de talla baja que después ha hecho muchas películas, etcétera, etcétera, etcétera. El cast yo me canso de ver personajes que he visto en esta serie que después los he visto en muchas películas, en otras series y demás. Eso me llamó mucho. Bueno, la nueva Tomb Raider es protagonizada por una de las actrices también de Juego de Tronos. Claro, por una de las hijas de Stark. Sí. Y así, si nos ponemos a hacer memoria, te vas a dar cuenta de que ese cast ha sido muy, muy bueno, porque no solo que funciona la serie, sino que les ha servido a esos actores y a esas actrices para catapultarse en sus carreras hacia adelante. Sí. Perdón, no, HBO tiene buen ojo para esas cosas. O sea, HBO ha visto buen ojo en empezar una serie sobre este universo, Juego de Tronos. Ahora sigue extendiéndose. Tenemos La Casa del Dragón actualmente también siendo televisada. Creo que empieza su nueva temporada en agosto. Se estrenó una nueva serie dentro de este universo como El Caballero de los Siete Reinos. Está anunciada otra precuela, está anunciada una película. Así que se ve que este universo de Martin tiene mucho más por explorar. Sí, bueno, ahí hay una cuestión con todo lo que es la parte, como bien vos hablabas, de el llevar a pantalla todo lo que son muchas veces producciones literarias, como son Juego de Tronos, que justamente él comentaba que no se ha terminado de escribir, que nos llega a pasar que muchas veces es preferible primero ver la película y después leer el libro, o muchas veces es mejor leer el libro y después la película. En mi caso, yo que leí los libros de Harry Potter, me pasó ahí como un dato de color. La verdad que Harry Potter es una de las películas en las que quizás no está tan bien adaptada dentro de lo que es su literatura hacia el cine. Hay muchos detalles que se omiten, hay muchas cosas que también son necesarias dentro de la historia. De que funcionan las películas de Harry Potter, funcionan muy bien, porque hasta el día de hoy, incluso estamos haciendo ahora, HBO también está por hacer la serie de Harry Potter. Va a reproducir los 7 libros en formato de serie, en donde, bueno, vamos a tener todos los detalles que quizás nosotros los fanáticos siempre hemos criticado que han faltado. Pero eso es lo bueno dentro de lo que es el cine y la televisión, creo. Sí, coincido. De Harry Potter no he leído ninguno de los libros. De Tolkien quiero empezar a leer La Comunidad de Anillos, pero bueno, recién Pablo nos decía que las películas son un fiel reflejo de los libros. Sí, tal cual. Así que bueno, capaz ha fallado un poco ahí. ¿Sabes en dónde yo creo que está la clave, tomándolo a Peter Jackson de ejemplo? De tener un director, un productor que ame la obra literaria, porque si vos encuentras un director que la respete y la quiera y la ame a la obra literaria,
va a ser fiel a ella y va a hacer todo lo posible por respetar la visión del escritor. Eso muchas veces no se da, se lo hace por una cuestión comercial, se elige un director, un productor, meramente por una cuestión de dinero, y se lleva a la pantalla de manera no tan fiel o tergiversada a la obra original. En una industria es muy difícil unir esos puntos, o sea, tener un director que admire el escritor y que haga una obra fiel. Es complicado, pero creo que por ahí va la clave para hacer no solo en géneros fantásticos, sino en todos los géneros, ¿no? Sí, algo que también hay que recalcar, que la fantasía también ahora ha llegado al punto de que ya no necesita ganar premios, ya no necesita tanto innovar, y llega un punto en el que ahora la fantasía, en vez de dirigirse hacia un público infantil como lo hacía antes, ahora se ha empezado también a dirigir hacia un público adulto. Pasa mucho quizás en estas producciones, como yo decía, lo que son las orientales, lo que es el manga, lo que es el anime, en muchas otras cosas tenemos también un mensaje muy cargado en muchos aspectos, desde una cultura que busca también cautivar al adulto. Hay muchos anime, muchos mangas que van por otro lado, y que quizás hasta incluso podríamos llegar en algún momento a hablar un poco más en profundidad de eso en la séptima obsesión en otro episodio. Yo, para cerrar el bloque, quiero decir algo. Ojo al piojo con subestimar todas las producciones orientales, coreanas, chinas, sobre japonesas, todo con las coreanas, porque se vienen con todo. Así como es impresionante cómo está permeando la cultura nuestra, sobre todo en los más chicos, en los niños, en las niñas, que son los futuros consumidores de producciones audiovisuales. Y así como nosotros y la generación con Edgardo nuestra consumía muchísimo producciones norteamericanas, bueno, ahora se está dando que se está consumiendo muchísima producción oriental. A mí no me asombraría para nada que de aquí a unas décadas exista un Hollywood, entre comillas, en toda la parte asiática. Si se ponen a ver, ya el salto de calidad lo tienen hecho. La inserción cultural, la permeabilidad cultural ya la tienen también metida. Es cuestión de que empiecen a producir más y mejor, y creo que se viene una carrerita tipo Hollywood en las próximas décadas, digamos Hollywood versus esto que se está armando. Sí, totalmente. Para cerrar el bloque vamos a escuchar The Last Goodbye de Billy Boyd, o El último adiós, que es la canción principal del Hobbit. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Many sorrows I've seen, but I don't regret, nor will I forget
forget all who took that road with me. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. La séptima obsesión. I bid you all a very fond farewell. Continuamos en la séptima obsesión y llega el turno del segmento de la escuelita del cine. Y para esto he traído un tema para que conversemos con Álvaro, con Juan, que es el tema de los planos y la relación con la dimensión de la pantalla en la que va a ser observado o la que va a ser filmado o registrado. Nosotros tenemos, esto se enseña desde el nivel secundario, ya incluso en la primaria, los planos que tienen que ver con la segmentación, cómo filmamos nosotros la figura humana. Si la filmamos de cuerpo entero, estamos en un plano general, y a medida que nos vamos arrimando con la cámara hacia la persona, hacia la figura humana, vamos a tener un plano americano que es por arriba o debajo de las rodillas, el plano medio que es por abajo o por arriba de la cintura, el primer plano que es por debajo de la línea de los hombros, el primerísimo primer plano que es de cortando mitad frente, mitad mentón, y el plano detalle que puede ser de un ojo, la nariz, la oreja, la mano, cualquier parte del cuerpo. Y después tenemos el plano general o gran plano general, que es de donde la figura humana es muy pequeñita en escala a donde está situada en el cuadro. En la historia del cine y en el cine clásico, los planos por excelencia que se utilizaban, sobre todo en el western clásico, eran los planos generales. ¿Por qué? Porque se mostraba el paisaje en la gran pantalla, ¿sí? Predominaban los planos generales. A medida que las pantallas se han ido achicando en el cine, se han dejado de utilizar tanto los planos más abiertos y se han ido acortando. Con la televisión eso ha pasado mucho más. Ha habido muy poco uso de planos generales y ya se utilizaba más los planos referidos a la fisonomía y el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque estábamos en una pantalla chica donde primaba más el movimiento físico y la gestualidad. Y hoy por hoy que la gente consume en una tablet o en un teléfono contenido, cosa que yo no lo hago, los planos son súper cerrados. Si ustedes se ponen a ver TikTok, usan el uso del primerísimo primer plano, del primer plano, muy poquitos planos abiertos. Entonces, a la hora de producir una pieza audiovisual, tenemos que tener en cuenta a dónde se va a ver lo que estamos filmando. ¿Para qué? Para hacer un buen uso de las escalas de plano y poder hacer tomas con planos que puedan llamar la atención en la pantalla en la cual va a ser vista. Y creo que eso es algo que ha ido evolucionando, que está evolucionando y que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir o de guionar para tal o cual pantalla. Sí, con respecto a eso, yo creo que también es una de las cosas que hoy en día influye mucho
en lo que es el consumo, como veníamos hablando, creo que hemos hablado en el primer episodio de la séptima obsesión, de lo que se viene consumiendo hoy en día, que empezamos a consumir a veces reels o consumimos cosas que son muy cortas o de un tiempo muy acotado, que están todo ya producido para una pantalla de un teléfono, en donde justamente lo que tenemos es una cercanía, vemos a un detalle casi ahí, y muchas veces quizás ese mal uso o ese mal pase, por así decirlo, de algo que nosotros necesitamos ejemplificar hacia una pantalla, es lo que hace que a veces la historia o no funcione, o que bien no termine funcionando, no se termine consumiendo de la forma que se debería consumir. Yo tengo un ejemplo así de esto que estamos hablando, que yo muchas veces acudo a eso y sé que está mal, que es cuando juegan los partidos de fútbol y vos entras a un diario y vos te ponen a hacer clic aquí, mira el partido, vos haces clic y terminas viendo un partido de fútbol en la pantalla del teléfono, y vos ves puntitos moviéndose, de hecho no ves ni dónde está la pelota en el plano general. ¿Por qué? Porque está hecho para verlo, para ser visto en un televisor. Entonces pasa esto, o sea, hay que tener cuidado, pero sí, hay producciones que están hechas para ser vistas en cierto tipo de pantallas, que cuando la consumimos en otra no termina funcionando. Sí, yo me he quedado un poco en lo que decías al principio, Pablo, de cómo el western utilizaba planos generales, y me acuerdo mucho en la película Fabelmans de Spielberg, cuando es esa parte autorreferencia que Spielberg va a conocer a John Ford. Sí. John Ford le decía que excelente director, importantísimo de lo que es el western. Él decía siempre que mirar al horizonte, y él decía, buscame un plano donde haya que señalar el horizonte. Y toda esta cuestión de los planos cerrados que también hablabas vos, yo creo que también un poco lo lleva de la mano el marketing de las películas, porque hoy en día todo está concentrado, toda la publicidad está concentrada en las redes sociales del celular, y es algo que se está criticando mucho en las películas actuales, sobre todo en las producciones de Disney, que es de centralizar el personaje. Sí. Centralizar el personaje en un plano grande, un plano general, para que de ahí sacar el recorte y subirlo a las redes sociales como TikTok, por ejemplo. Sí, últimamente estamos teniendo que la mayor parte del consumo que estamos teniendo hoy en día es en plataformas, y no es para menos que hoy vos en la palma de tu mano tienes Movie, tienes Netflix, tienes Paramount, tienes todas las plataformas habidas y por haber para que vos lo puedas ver en el horario que vos quieras, en el lugar que vos quieras, yendo de viaje. Y ese quizás también es el problema, que hasta cierto punto uno no tolera seguir viendo una película, porque como bien decía Pablo, terminas viendo puntitos chiquitos o ves rostros de una manera tan pequeña que al final no te termina llamando la atención, o no le puedes prestar la atención debida. Y sumarle eso los cortes casi inmediatos de montaje que hay. Sí. Es todo una acción a otra acción, a otra acción, a otra acción, para que el espectador no se aburra. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos con la escuelita de cine. Pasamos a las partes de las recomendaciones de esta semana. Y ¿con qué venimos hoy, Álvaro? Hoy venía a recomendar una película del año pasado que se llama Jay Kelly, que es del gran director y guionista Noah Baumbach, que es sobre un actor, en este caso George Clooney, haciendo George Clooney prácticamente, donde empieza a transitar en lo que sería el ocaso de su carrera. Y es una película muy linda donde él trata de equilibrar lo que nunca hizo en su vida, que es equilibrar la vida personal con la vida profesional. Una película muy linda, que algo que a mí me gusta de Baumbach es cómo su escritura y sus personajes son cotidianos. O sea, de alguna manera, por más que estemos hablando de una celebridad de Hollywood, lo podamos asociar a la vida real, a una persona cercana, y todo este humor que él tiene es lo que a mí me termina gustando y lo que termina convenciéndome de traer esta película aquí a recomendar, que está en Netflix, es una producción de Netflix, así que ahí se encuentra. Bien, en mi caso he traído una película que es creo que de cultura también se le puede decir, de cine,
que le he visto hace un tiempo. No recuerdo bien si está en alguna plataforma disponible, lamentablemente por los derechos, que es El Último Samurai de Keanu Reeves. Peliculón. Quedé loco. A mí como podrán ver, también ando muy consumista de lo que es la parte oriental. Y la verdad que la película retrata muy bien, sobre todo lo que es la época. Retrata muy bien lo que ha sido quizás también mucho lo que es la parte del imperialismo, que las guerras que ha habido dentro de lo que ha sido el territorio de Japón. Súper recomendable. Si la pueden buscar por alguna página ahí en Google, seguro la encuentran. Creo que está en Prime Video igual. Bien, ahí está. Y yo quiero recomendar una película que está en Mercado Play, que es gratuita, que se llama Desde mi cielo, que está dirigida por Peter Jackson justamente, en donde ahí va... Es esto que hablábamos hace un rato, que Peter Jackson te cuenta historias con trazos de fantasía, pero que tienen un género serio. En este caso es una película de crimen, es un drama, pero que tiene tintes fantásticos. Está protagonizada por Christian Ashdale, Michael Imperioli, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Rachel Weisz, Mark Wahlberg y Saoirse Ronan. En versión niña, porque ahora tenemos esto desde hace varios años atrás, y a Saoirse Ronan le vengo viendo ya de grande en un montón de películas. Es la historia de una chica que desaparece y la familia la busca y no pueden dar con el supuesto secuestrador, si se puede decir. Es una película muy triste que te revuelve todo y tiene unos toques a los Peter Jackson que le vienen muy bien a la historia, porque le bajan la densidad dramática con este tinte fantástico que tiene. Se llama Desde mi cielo y está en Mercado Play. Bien, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy, que hemos hablado sobre el cine de fantasía. Te agradecemos a vos, Álvaro, por haberte venido el día de hoy, por haber estado aquí en este programa. Ojalá sean muchos más. Les agradezco también a la audiencia que siempre nos escucha, a todos los que hayan llegado hasta aquí, a los que nos escuchan por nuestro programa y nuestro canal de YouTube. Sí, también a la audiencia de Jujuy, que nos siguen por Santa María los sábados a las 21 horas. Y nos vamos escuchando, ¿qué, Álvaro? La canción oficial de La Historia Sin Fin. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1 104.9.
La séptima obsesión.